This meeting is being recorded. Nosotros somos el equipo 5. Vamos a hacer la presentación del PIA, que es la entrevista a una ginecóloga. Vamos a empezar con las preguntas. Si gustas empezar, Jennifer. Ok. Bueno, yo soy Jennifer Quintero y yo voy a realizar 2 preguntas. La primera ¿es común que suceda la episiotomía? Ok, es común que se pueda realizar una episiotomía. La episiotomía es una incisión que realizamos en algunas ocasiones al momento del parto para tratar de evitar los desgarros, independientemente del tamaño del bebé y del número de nacimiento que sea. La gran mayoría, podemos decir que más del 90% de las pacientes que tienen a su bebé por parto se les realiza episiotomía. Ok, gracias. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las fases de la menstruación? Las fases de la menstruación, específicamente, ¿a qué te refieres? Porque la menstruación es lo que es el desprendimiento de la capa interna de la matriz, que es el endometrio, y que es muy variable en cuanto a duración de días, dependiendo de la edad de la paciente, desde 2 hasta 7 días, pero no hay fases en la menstruación, hay fases en el ciclo menstrual, y eso es diferente. Fases del ciclo menstrual es que si un ciclo te dura y reglas una vez al mes, la primera fase es la fase folicular, que son los primeros 14 o 15 días del ciclo, y la fase siguiente es la fase luteinizante, pero la menstruación no tiene fases, el ciclo menstrual sí. Ok, sí, me equivoqué, era del ciclo menstrual. Pero Así ya es. con eso me contestó la pregunta. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Jennifer? No, por mi parte es todo. Va el siguiente compañero. Ok. Buenas noches, sigo yo. Le estaré haciendo 4 preguntas del aparato reproductor femenino. Bueno, la primera es, tal vez sea obvia, pero pues es una duda que yo tengo y es que ¿hay otro nombre que reciba el útero? Matriz. Ok. ¿Qué es? Ok. Bueno, la otra es, ¿cómo se llaman los órganos que pueden producir los óvulos? Ovarios, y son 2, obviamente. Ok. ¿Cuáles son las partes de la vulva que la constituyen? La vulva está constituida por el área de Monte de Venus, que es el área donde hay el crecimiento del vello, y la parte de lo que es el introito vaginal, que está compuesto por lo que son el área de los labios, mayores y menores, y el área del clítoris. Ok. ¿Y cuáles son los tubos que son los que se encargan de comunicar al útero con los ovarios? Esa pregunta no sé si esté bien. Sí, así es, o sea, los conductos o tubos que se encargan de comunicar el área del ovario con el útero son trompas de falopio. Ok. Que se ponen como si fuera una manita de cada lado. Si nuestro cuerpo lo pusiéramos así en vertical, yo diría, todo mi cuerpo es el útero, mis brazos son las trompas de falopio, y la terminación de una trompa de falopio es como la mano, como más ancha. Y Ok. acá la mano estuviera un ovario. Cuando ovulas, haz de cuenta que la mano aspira al óvulo, y ahí lo detiene y ahí se queda. Ok, muchísimas gracias por contestar mis dudas. Y creo que ya sigue otro compañero. ¿Ok? Sí, sigo yo. Bueno, mi primera pregunta es, ¿qué son los quistes ováricos? Los quistes ováricos son tumoraciones que habitualmente su contenido puede ser sólido o quístico. Lo más común es que sean
quísticos que traen líquido en el interior, pero hay quistes que son sólidos, que no tienen absolutamente ningún líquido y que están compuestos por diferentes tipos de tejido. Por ejemplo, los quistes dermoides, o tumoraciones que tienen a veces en su interior una serie de tejido, como por ejemplo pueden ser pelos, diente, piel, tejido como si fuera tejido cerebral. Esos son cierto tipo de tumores o quistes, pero son sólidos, no traen líquido. Ok, gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué ocurre el prolapso uterino? El prolapso uterino es un descenso de donde está el útero o la matriz, de su nivel, se va haciendo hacia abajo y puede salir incluso por la entrada de la vagina. Y esto es provocado en mujeres que hacen mucha fuerza abdominal, por ejemplo, las que antes tenían muchos hijos por parto, que ahorita es menos frecuente, la cesárea es más común y es poco probable que una mujer que tenga cesárea vaya a tener prolapso. Hace muchos años las mujeres tenían 5, 8, 10 hijos y eran parto, no eran cesáreas. Esas prácticamente todas a cierta edad traían el útero muy abajo, muy descendido, y era también producto de que el tejido poco a poco se va cayendo hasta que puede estar tan afuera que genera mucha incomodidad, porque a veces incluso se podía ver por fuera de la vagina. Eso es prolapso. Qué feo. Bueno, la siguiente es, ¿en qué consiste la histerectomía? La histerectomía es una cirugía en la que retiramos el útero, cuando tiene que haber para esto una indicación, ya sea porque está causando hemorragias, porque tiene miomas, porque tiene tumoraciones, porque tiene cáncer, porque hay pólipos y tiene sangrados en fechas que no debe de tenerlo. La histerectomía es quitar la matriz. Okay. Bueno, pues mi última pregunta ¿es común que suceda la episiotomía? La episiotomía fue la primera pregunta que me hizo tu compañera. Sí. Y la episiotomía es muy común porque si no la hacemos, la gran mayoría de las ocasiones, al nacer el bebé por la vagina, puede que nazca la cabecita, pero lo más ancho son los hombros. Y al salir los hombros por la vagina, si no haces ese corte lineal con una tijera para que el espacio sea más amplio, se puede desgarrar. Y es más fácil reparar algo lineal que vaya todo continuo con un solo hilo a reparar todos los desgarros que se hacen cuando no la hiciste. Entonces es muy común. Okay. Bueno, gracias. ¿Ah? A continuación sigue mi compañera Bere. ¿Ok? Bueno, mi nombre es Lilian Berenice Flores Ramírez y yo le voy a hacer 4 preguntas. La primera es, ¿cuál es la principal función del sistema reproductor femenino? Ajá. La número 1 es la reproducción. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las hormonas que producen los ovarios y cuál es su función? Los ovarios son sitios receptores, esos no producen hormonas. Las hormonas se producen a nivel de información que tenemos de una glándula acá en el cerebro y esos mandan la información para que ejecuten esa función a nivel del ovario, pero el ovario no las produce, produce óvulos. Y las dos hormonas que actúan a nivel del ovario es la hormona FSH, que es folículo estimulante, y la LH, que es la hormona luteinizante. La otra, que es progesterona y estrógenos, actúan a nivel pero del útero, que es lo que va a generar la capa que nos hace menstruar. Y cuando no se menstrua, pues es porque la mujer habitualmente está embarazada. La tercera pregunta es, ¿cuál es la mucosa? ¿Qué es la mucosa uterina y cuál es su función? Mucosa uterina, no, la mucosa es a nivel vaginal. La mucosa es como por ponerte el ejemplo, donde cambia la piel al labio, hacia la cara interna, es lo que tenemos adentro del carrillo, eso es mucosa, que es un tejido diferente al labio y a la piel. Acá en el área vaginal es lo mismo, es la piel y luego está lo que es la transición entre la piel y la mucosa, y lo de adentro es mucosa, es un tejido muy diferente. Y adentro en la matriz no hay mucosa. Ahí en la matriz hay un tejido que se llama endometrio, que es el revestimiento o capa interna, pero esa no es mucosa.
Y ese es el que mes con mes genera las menstruaciones, porque todos los meses se descama si no hubo embarazo y genera la menstruación. Ese vendría siendo como una capa del útero. Es la capa interna, es un recubrimiento interno. La hormona manda la señal de que no hubo embarazo y comienza la descamación, o sea, se comienza a descamar y genera un ciclo menstrual. Y cuando terminamos de menstruar, la capa está bien delgadita y comienza a hacerse gruesa conforme van transcurriendo los días hasta el día 14 o 15 y alcanza un grosor por si la mujer se embaraza, ahí es donde va y se anida el embrión. ¿Sí? Y cuando recibe la información de que dice, no, otra vez no hubo embarazo, se vuelve a descamar y eso es desde que empezamos a menstruar, que es 11, 12 años, hasta que se deja de menstruar, que es 48, 50 años, que es cuando viene la menstruación. Todos los meses es lo mismo. ¿Y esa es su principal función o tiene otras funciones? La función principal de la capa interna es la generación de un sangrado menstrual, pero a nivel reproductivo, pues es quien alberga el embarazo. O sea, es el sitio receptor para que ahí se anide el huevo. ¿Y el útero tiene otras capas? Sí, son 3 capas. La interna, que es el endometrio, el músculo propiamente, que es la pared que se llama miometrio, y un recubrimiento muy delgadito en la parte externa que se llama subserosa, que es como si fuera papel cebolla. ¿Y tienen algunas funciones específicas? El endometrio es el más importante, que fue lo que ahorita te dije, la menstruación y en el embarazo, que es el sitio receptor. El músculo es la capa que tiene la capacidad, como es puro músculo, de hipertrofiarse para que cuando la mujer se embarace, esa fibra muscular de un útero que es de 7 centímetros, alcanzar a tener en su interior a bebés que pueden pesar, por decir, 4 kilos. Y tiene que irse creciendo conforme los meses vayan avanzando. Eso se le llama hipertrofia. Poco a poco la fibra muscular va creciendo, como cuando los deportistas hacen que crezca su masa muscular. Es lo mismo. Entonces, esa es la función realmente del miometrio. Puede tener alteraciones o complicaciones cuando ahí se genera, por ejemplo, problemas como los miomas, que son tumoraciones de ese mismo músculo, que aunque son benignas, nos pueden causar problemas. Y la serosa, realmente dices tú, es solamente un recubrimiento, como si fuera una parte protectora del resto de los órganos en el interior del abdomen. Ok. Muchas gracias. Por mi parte, sería todo. Ok. ¿Falta Sí. alguien más? Sí, mi compañero Ernesto. Ok. Sí. Buenas noches, doctora. Sí, buenas noches. Yo tengo 3 preguntas. La primera es, ¿qué es la preeclampsia? La preeclampsia es una enfermedad exclusiva de las mujeres embarazadas y que se puede presentar a partir de la semana 20, que se caracteriza porque hay un aumento de forma inadecuada en la ganancia de peso que normalmente debe tener una embarazada en 9 meses, que aumenta mucho la presión arterial, que comienza a tirarse proteínas por orina, que puede llegar a evolucionar después de una preeclampsia, puede evolucionar a eclampsia, que es cuando las mujeres ya convulsionan, y la eclampsia puede evolucionar todavía a un síndrome de HELP, que es cuando ya todo lo que generó la hipertensión es un daño a nivel del hígado y de prácticamente todos los órganos con coagulación intravascular, y habitualmente todas esas pacientes tienen que ser manejadas desde la preeclampsia en cuidados intensivos y muchas de ellas mueren. Ok, la segunda pregunta sería, ¿en qué consiste la placenta acreta? El acretismo placentario tiene la característica de que se adhiere al miometrio, a lo que es la capa de músculo. Es como si se pegara, como si fuera un cáncer. De manera normal, una placenta solamente se pega al endometrio, ¿sí? Y sirve como si fuera una medida de transporte entre el bebé y la mamá. Todo lo que es producto de desecho del cuerpo del bebé se desecha a través de la placenta y hacia el área del riñón, y viceversa. Todos los nutrientes que alimentan y hacen oxigenación y todo para el bebé son recibidos. Por eso hay arterias y venas.
por las arterias va todo lo que va a ser oxigenación y alimentación, y por las venas viene todo lo que es el producto de desecho del cuerpo. La placenta, cuando está normal, nace el bebé y posteriormente entre 5 y 15 minutos se desprende, y eso le llamamos alumbramiento. No tenemos que estarla jalando solita, se desprende y es como un disco carnoso. Cuando está creta, no hay manera de desprenderla, y eso nos crea hemorragias que normalmente terminan en hacerle histerectomía, tener que quitar ahí mismo la matriz. Ok, muchas gracias. Y la última sería, ¿cómo se realiza un Papa Nicolau? El Papa Nicolau se realiza idealmente cuando la paciente no está menstruando. Habitualmente le recomendamos que no haya tenido vida sexual en las últimas 24 horas. Se coloca un espejo vaginal estando previamente la paciente en posición ginecológica, acostadita con sus piernas y los talones puestos uno de cada lado. Colocamos un espejo vaginal, localizamos lo que es el área del cuello de la matriz, y a partir de ahí, con una espátula o un tipo de cepillo, nos hacemos como un raspado muy suave, no duele, y eso lo colocamos en una laminilla en donde traemos células que mandamos al laboratorio, les hacen varias coloraciones, las visualizan a través del microscopio y nos mandan un reporte. En los papanicolaos nos dice si las células esas que estamos viendo traen inflamación, traen simplemente porque la paciente tiene vida sexual, no porque tenga problema, o si traen inflamación secundaria a una infección, que puede ser por bacterias, virus, hongos, o trae precáncer o trae cáncer. Ok, doctora, muchas gracias. Eso es todo por mi parte. Y finalmente, las preguntas de mi compañero Luis. Ok. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, mi primera pregunta es, ¿aproximadamente cada cuánto tiempo se produce un óvulo? En promedio y de manera normal cada mes. O sea que se tienen en promedio 12 ovulaciones en un año. ¿Y el óvulo cuánto dura vivo? 24 horas exclusivamente. Es como que la pregunta ahí a lo mejor dices tú, si nada más un óvulo dura vivo 24 horas y es el tiempo en el que se puede fecundar, ¿por qué nos genera tanto problema en cuestión de embarazos no deseados? Porque no saben las pacientes nada, prácticamente ni de su cuerpo ni de su anatomía. Porque si tuvieran el más mínimo conocimiento, evitaríamos muchos embarazos no deseados. Entonces son 12 días los que son peligrosos para el embarazo en el año de una mujer en promedio. Si la mujer menstrua cada 40 o 60 días, porque así es lo normal para ella, pues menos ovulaciones tiene entre 8 y 6 ovulaciones en el año. Ok, muchas gracias. Y bueno, mi siguiente pregunta es, ¿qué es el ciclo ovárico? El ciclo ovárico es la generación de maduración de un óvulo, donde una hormona que se llama folículo estimulante hace crecer y madurar uno de los miles de óvulos que están ahí. Los ovarios, como dije ahorita, son 2, y desde que nacemos tienen miles de óvulos en el interior, pero esos miles de óvulos están, pudiéramos decir, dormidos o inmaduros hasta que no llega la pubertad. Y en la pubertad comienza la generación de estas 2 hormonas, FSH y LH. La primera que actúa es la FSH, manda una señal ahí al ovario y agarra uno de sus óvulos y lo comienza a alimentar. Conforme van transcurriendo un día, 5, 10, 15 del ciclo, esa ya termina su trabajo, ya generó un óvulo de cierto tamaño que podemos visualizar por ultrasonido. Luego esa ya acaba su trabajo y sigue el trabajo de la segunda, que es la luteinizante. Esa manda la señal, esa lo que hace es liberar el óvulo. ¿Liberación de dónde? Se libera del ovario, sale del ovario, y ahí esa célula es la que te digo que dura 24 horas viva. Si no se fecunda, viene la señal, no hubo embarazo, y en 15 días está preparado otra vez la señal para que el útero se descame y venga la menstruación. Ok, muchas gracias. Yo creo que ya es todo. Bueno, al menos por mi parte. ¿Ok? Ujú. Bueno, con esto finalizamos las preguntas.
Olvidé Ok. mencionarles al principio, pues, el sistema que nos tocó, el aparato reproductor femenino. Y bueno, pues eso fueron todas las preguntas. Muy bien. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Bye.